día, amigos de toda Venezuela que nos siguen en la señal de Global TV 65.com. También los amigos que lo hacen en el canal 65 de Global TV y los que lo hacen en Multivisión para la zona de Machiques, en la Villa, La Cañada, La Concepción. También los amigos que llevan el audio a sus hogares, a sus teléfonos, de Aycaracha y Tugarapo.com. El Periscope, que lo tenemos allí ya, Andy lo tiene arregladito para arrancar hoy. También el canal YouTube de Roja y Arena y la página de enderarenas.com. Y los compañeros de Telered TV que colocan el programa posteriormente. Y hay alguien que después que Andy monta el programa, una vez que está en YouTube, él se encarga de montarlo también para que llegue a muchos de los seguidores que tiene. Y nosotros le agradecemos infinitamente todo este esfuerzo por permitir que las opiniones o lo que nosotros comentamos en las mañanas acá en Global TV en Maracaibo pueda llegar a algunos lugares donde sin el esfuerzo de ustedes obviamente no llegaríamos. O sea que por supuesto le agradecemos mucho, sobre todo en esta Venezuela convulsionada, que a pesar de que como el gobierno dice que el Estado tiene garantizado el espacio radioeléctrico para que todos estemos informados, vemos que no es así, porque los canales del Estado y los canales asociados al Estado se comportan como canales asociados al gobierno y más que al gobierno, al partido de gobierno, y entonces se hace evidente que la información que fluye por ahí es una información interesada. Tanto es así que la gente deja de seguirlos, de verlos, de atenderlos, y entonces el presidente, en vista de esto, necesita una cadena diaria para poder hablarle a los venezolanos. El presidente tiene ya es recurrente que en las casas y en los automóviles, una vez que el presidente, en vuelta de las 1:30, 2 de la tarde, puede hablar, inmediatamente lo apagan, oyen música o esperan a ver qué pasa. Y ya terminó la cadena, entonces la gente, uno cree que es por interés de lo que dijo. No, ya terminó la cadena para colocar la música. Sí, no hay novedades en los anuncios. Es que no hay innovación. Y no la puede haber, porque fíjate tú, ayer te voy a hablar de algunas incongruencias para que tú las comentes. Una de ellas dice el doctor Mata Figueroa, el gobernador de Nueva Esparta. Dice Mata Figueroa que el problema del agua en Margarita es grave, muy grave, pero que sin embargo él ya tiene unos buques de la Armada venezolana para satisfacer las necesidades de agua durante la Semana Santa. Pero no se despide, sino que dice, la culpa de que no haya agua en Margarita la tienen los gobiernos anteriores. Pero es el de Chávez, ¿no? No, pero es que cuando él lo dice, Mata Figueroa no es capaz de decir que Chávez fue responsable. Él se supone que fueron los gobiernos anteriores a Chávez, que llegó al gobierno hace 17 años más o menos. Pero Mata Figueroa, sin pudor alguno, acusa a los gobiernos anteriores de ser los causantes de la falta de agua en Margarita, porque nunca planificaron. E incluso llegó a decir que el asunto de la escasez de agua en Venezuela tiene que ver con los gobiernos anteriores, que nunca planificaron la cantidad en función del problema demográfico, nunca calcularon que tenían que haber hecho todos los trabajos, cosa que cuando ellos llegaran al gobierno estuviera todo. Igual pasó con la electricidad. El ministro de la Electricidad, Mota Domínguez, dice que si no hay un racionamiento de la electricidad, y la cosa es grave, va a haber un colapso. Algunos especialistas ya están anunciando que el colapso va a ser un poco antes. Van a racionar incluso la electricidad en sectores que necesitan electricidad, como escuelas, universidades y hospitales. Jagua dice que él no va a hacer cola porque él, por temores a la inseguridad, es decir, porque él necesita seguridad y él no puede estar allí haciendo una cola. Y entonces ese es un señor que hasta hace poco fue candidato a gobernador de Miranda y que fue candidato a diputado, pero él dice ingenuamente, porque me parece que fue una ingenuidad, no, pero ustedes saben que por razones de seguridad yo no puedo hacer cola. Darío Vivas, una de las mentes más brillantes del régimen, dice que la Asamblea Nacional está propiciando la expropiación de las empresas,
que la Asamblea Nacional le va a quitar las empresas a los trabajadores. Y yo, que tengo mis dudas acerca de si la Asamblea Nacional se puede meter en cuanta cosa hay. La Asamblea Nacional no está para sustituir al Poder Ejecutivo. La Asamblea Nacional tiene que legislar, en algunos casos con el concurso del Poder Ejecutivo y en otros casos con leyes muy sentidas por la comunidad. Pero si el Poder Legislativo se pone a hacer leyes que las tiene que cumplir el Poder Ejecutivo, ahí va a haber un enfrentamiento. Entonces, pero de cualquier manera, quiero resaltar lo de Darío Vivas porque es tratando de decirle a la gente, miren, estos tipos en la asamblea adecoburguesa, porque para calificar son de primera, le van a quitar a los trabajadores lo que tienen. Yo me pregunto, amigos, ¿y qué empresas serían esas? Por ejemplo, Sidor, Lacan TV, Movilnet, Lácteos Los Andes, La Gruisleña, la fábrica que hacía los vidrios para los vehículos, las que hacía la cuestión de los frenos, que los trabajadores antes tenían un salario más o menos, ahora salario mínimo. Y entonces esas son las empresas que el Estado tomó y que prácticamente de hecho, acabó con ellas. Pues bueno, es la mentira. Hoy hay un informe, la sin razón. Sí, hoy hay un informe sobre la producción de acero en Venezuela. ¿Lo leíste? No lo leí. Bueno, resulta que la producción de acero en Venezuela ha caído dramáticamente. Venezuela era el tercer país productor de acero, hoy es el quinto muy lejos, pero muy lejos de los que lo aventajan, porque además puede producir 4.6 millones de toneladas anuales. El año pasado produjo 1 millón de toneladas. Es una cosa, es decir, el sector público que se expropió, que expropió empresas que mal que bien funcionaban en manos del sector privado, cayeron dramáticamente en su producción y una buena parte de lo magro, de los resultados de hoy que tenemos, se debe a las expropiaciones, a las confiscaciones, a las nacionalizaciones, que no solamente no le pagaron a sus antiguos dueños, sino que además las pusieron a funcionar mal. Así que eso que dice Darío Vivas no tiene ningún sentido. Igual que lo que dice Jagua, que dice que ayer Ramos Alup reprimió al pueblo venezolano, porque un grupo que ellos habían llevado, incluso que tienen tarimas portátiles, que habían llevado y que metieron como barras en el Parlamento, evitaron que se discutiera una ley importante para el país. Entonces, ese grupo que empezó a editar consignas, empezó a evitar la sesión, es la representación genuina del pueblo venezolano, un pueblo venezolano que acaba de votar hace apenas 3 meses contra ellos en la asamblea. Es decir, el pueblo genuino son los de ellos, los demás no sé qué serán, será, qué sé yo, extraterrestres, venidos de Marte, Venus, qué sé yo, cualquier cosa, pero menos pueblo venezolano. Es decir, esos que votaron por la oposición no son pueblo venezolano. El pueblo venezolano son los que están representados en las galerías de la asamblea que no dejan sesionar a la Asamblea Nacional. Que es una buena estrategia de paso, ¿viste? Porque de ahora en adelante, cada vez que la asamblea vaya a sesionar, basta que vayan 5 o 6 muchachos estos llevados por el oficialismo y se evita la sesión porque empiezan a gritar consignas, empiezan a hacer ruido y no permiten la discusión. Que por cierto, ellos son los representantes de la paz y del amor y sin embargo ayer alguien le ofreció una golpiza a Requesén en la plaza. Una joven Requesén, lo primero fue lo siguiente, no solamente fue que le ofrecieron una golpiza, sino cuando él salía de la Asamblea Nacional, aparentemente sin escolta. Sin acompañantes, porque salió solo, pasó el cordón de la Guardia Nacional y entonces había una tarima de gente que está allí, que por cierto, hay que decir también que esa gente que está allí en la Asamblea Nacional permanentemente recibe un salario mensual para su gasto y sus cosas. Y les llevan la comida. Y un refrigerio. Sí, le dan su cesta ticket y aparte de eso le dan su refrigerio. Bueno, empezaron a gritarle requesón. Y a ese muchacho, a Requesén le decían requesón. Y eso hay que reconocer que a este muchacho desde pequeño le molestaba mucho porque en la escuela siempre le decían así, requesón, y él se molestaba. Pero la muchacha que tomó la palabra, la joven, asalariada, lo llamó Requesén, le dijo, Requesén, ¿qué haces tú? Mira, tú que dijiste que nos ibas a golpear a todos nosotros te vamos a dar una paliza, Requesén.
te vamos a dar duro, ¿oíste? Y te hablan las mujeres de la Te revolucionaria y de vamos la a dar paz. duro y te vamos a dar duro en nombre del amor y la paz. ¿Me estás oyendo, Requesén? Y entonces Requesén, claro, lo hizo un hombre. Requesén voltea, la mira, ve que es una muchacha agraciada, pero mal hablada, porque la manera como hablaba no era la normal, es una joven agraciada. Mira, Requesén, ya Requesén, pero aparecieron dos guardias nacionales. Y lo protegieron, allí, y lo protegieron. y lo protegieron, al igual que protegieron a Giordani, unos señores, cuando Giordani dio una rueda de prensa en el centro caraqueño. Me imagino que estaría en el Hotel El Conde, que está bastante céntrico y cerca del Parlamento. Y entonces cuando terminó de hablar Giordani, le habrá una turba del pueblo, porque eso era una turba del pueblo, que antes habían ido a orar al cuartel de la montaña. Lo persiguieron por toda la avenida Urdaneta, pero hay que reconocer que todavía Giordani corre bien. Bueno, aparecieron unos periodistas y tal y salvaron a Giordani. Ese es el amor y la paz. Oye, Requesén, te vamos a dar la paz, pero la paz de los sepulcros. Dice el Nacional, una nota que tiene el Nacional es que uno de los empleados de la Asamblea dice que para evitar ser agredido, se viene detrás de un diputado oficialista. Y cuando pasa por donde está la gente opositora que están allí, ¿cómo está, camarada? Entonces, sí, es la manera. Ellos dicen que la única manera de los empleados de salvarse de las palizas que les ofrecen la gente del amor y la paz es que cuando van a un diputado chavista se le pegan atrás, entonces van atrás y te dicen, ¡camarada! Pero eso, mira, yo te voy a contar lo siguiente, es que eso será. Yo iniciaba la conversación de hoy con esas cosas que me parecían muy ingenuas, porque ayer tuve oportunidad, porque no había tenido tiempo de dedicarle tiempo a Evo Morales, porque me interesaba de Morales más la muchacha, la joven que había sido su compañera. Su novia. Sí, su novia, y quería indagar más sobre ella, y no había tenido tiempo de hablar, de ver a Evo, ¿no? Y entonces Evo Morales hizo una afirmación que yo quería compartir contigo hoy, quería saber tu opinión. Evo Morales dijo que la causa de su derrota que fue una derrota muy ajustada, evidentemente. Pero derrota al fin, ¿no? Sí, pero pirria y todo, pero derrota al fin y al cabo. Dice él que fueron las redes sociales. Y entonces no está de más que nosotros hagamos un paneo por las redes sociales. Y entonces si un presidente que ya ha dicho cosas geniales, Evo Morales dice que fueron las redes sociales los que más participaron en su derrota, los que más contribuyeron con su derrota, y no la corrupción, ¿verdad?, de su partido y la de la gente de él, y seguramente la de Morales también, porque acaba de aparecer el muchacho vicepresidente de Bolivia, a quien ahora apodan el Bachiller García, porque el hombre le dijo a los bolivianos, claro, cuando no a los bolivianos, en el Estado Plurinacional les dijo que él era matemático y egresado de una universidad mexicana. Y mire usted, seguramente que fue del Instituto Tecnológico de Monterrey. ¿De dónde? Es de Monterrey. Y entonces resulta que cuando llega, es que son unos tipos averiguadores, descubrieron que el hombre no tenía ningún título universitario. Pero parece que es una epidemia, porque el vicepresidente de Uruguay también está en las mismas. Dijo que era doctor en medicina genética y resulta que el hombre terminó reconociendo que había hecho un cursito de inducción a la pedagogía genética. Curso corto. Prefiere tenerlo de aquí, que dice abiertamente que él es conductor y no se anda con esas tonterías. Y tonterías de ellos, porque a Morales, a la esposa de Morales y a Sandy y a García Linera en la Universidad Bolivariana, con el proyecto cubano, le hubieran dado un doctorado. No, chicos, le hubieran dado un doctorado en 6 semanas. Si es que mi mamá tiene ganas de inscribirse en la Bolivariana, no ha ido porque está un poquito enferma de una pierna que tiene, pero ya tiene 4 semestres de medicina y en 2 semestres más se gradúa. Yo no me pongo en manos de tu mamá. Pero cura. ¿Ah? Lo último que se le ocurrió es curar la moringa, curar con moringa, con jengibre y con ajo en el cuello. Sí, lo que es vampiro. Pero es que los tipos saben, es que te digo, mira, y después vamos a descubrir más cositas. Mira una cosita que descubrimos ahora, porque la señora Mónica Moura, sí. Mónica es la esposa del señor Joao dos Santos. Batista, Joao Batista, ella es publicista. Ella es publicista y mira, reveló una cosa interesante. Resulta que la campaña del 2011 del presidente Chávez fue
fue financiada por Odebrecht, es que ya sabía yo que con Odebrecht. dineros ilegales. Mira que Mira las cosas que uno se da cuenta. Por eso es que la corrupción ha hecho minar más de un gobierno en América Latina. El problema es que el de Venezuela, por muchas causas, no, porque se ha fortalecido frente, ¿cómo se llama? La corrupción lo fortalece, porque la corrupción en Venezuela actúa como cemento del gobierno, como cemento del Estado, los convierte en una fortaleza, la propia corrupción. pero no está de más conversar sobre el asunto de la señora Moura. La señora Moura cuenta cosas, porque a ella, lo bueno de todo es que la señora Moura va a contarlo todo porque sabe que contándolo todo va a tener algunas ventajas y ella se va a dedicar a decir que ella en el interior de Brasil no cometió delito. Y va a probar, sí, con la información que ella tiene y que las van a entregar la policía brasileña, que el Odebrecht era la punta de lanza para la gran corruptela en América Latina. Y hay un estudio de la policía brasileña donde demuestra que Ollanta Humala también recibió dinerito. Y de la mujer de Humala se dice que de Venezuela un acaudalado venezolano también le pagaba por ser corresponsal de un periódico que no circula en Venezuela. Y le pagaba un dinerillo, ¿no? Bueno, lo cierto es que ella dice que a la campaña de Hugo Chávez en 2011 le entró una cantidad bastante grande de dinero que fluía por la vía de ellos y de los publicistas, pero todo por unas cuentas de Odebrecht. Y hay muchas cosas más. Por eso es que Odebrecht tiene vara alta en Venezuela, por eso es que Odebrecht tiene los contratos sin licitación, por eso es que Odebrecht tiene... Y Odebrecht no está en Venezuela hace muy poco tiempo, no, Odebrecht tiene años aquí. En el Zulia, por ejemplo, Odebrecht llegó hace más de 20 años, mucho más de 20 años, a construir un centro comercial, que iba a ser una cuestión increíble en la zona a finales de la Avenida El Milagro. Por cierto, hubo unos inconvenientes, una crisis económica con la cuestión del petróleo y eso se paró. Pero Odebrecht es una empresa que obviamente tiene credenciales como gran constructor internacional. Pero bajo los gobiernos de Lula parece que la Odebrecht, que es una empresa brasileña, oye, con Lula a la cabeza parece, se convirtió en una máquina de sobornos para conseguir contratos. Y tiene contratos en todo el mundo, no Sí, creas. claro, es que Lula es un excelente lobista. No, pero Lula consiguió algunos y ellos conseguirían por su calidad. Pero lo cierto es que aparentemente una buena parte de los políticos latinoamericanos estaban en la nómina de Odebrecht, incluso algunos insospechados. Por eso te digo que la corrupción es un mal increíble. Mira, ¿A ti tú alguna vez has tenido contacto con la corrupción? O sea, contacto que tú, por ejemplo... No he desempeñado cargos donde... No, pero donde me tienten nunca con en tu esa vida tuviste, y cuando tuviste, tú no tuviste cargos así que pudieras manejar los dineros a discrecionalidad. No, un cargo así... Porque en la universidad hay como 20 contralorías. Sí, Chico, entonces, ¿cómo hacen por qué no se pervierten los universitarios? Porque es que hay muchas contralorías, la contraloría de la escuela, la contraloría de la facultad, la contraloría de la universidad, la contraloría de la ONU, y la lengua. Y la lengua. De los demás. Entonces uno llega a cogerse unos viáticos de más y lo sabe todo el mundo. Entonces, Claro, uno llega, por ejemplo, pero dicen que algunos sí han hecho sus cositas, pero las universidades son las más perseguidas por las contralorías. Sí, bueno. Pero sin embargo, no. Hay una persona a la que no voy a nombrar, evidentemente, que recurrentemente en el Consejo Universitario se la pasaba acusando a las autoridades universitarias de estar traficando con el presupuesto universitario de la Universidad del Zulia. Una vez esa persona, por esas cosas de la vida, llega también a una posición universitaria. Buena. Buena, sí. Y resulta que lo que dicen en la universidad donde ella estuvo es que Hacía lo que criticaba. las cuentas no fueron santas. Hacía lo que criticaba, ¿no? Ujú. Sí, señor. Y el huésped ya no fue alienante. Mira, bueno, así pasa, mira. Oye, a mí me gusta el programa, me ha gustado el programa de hoy, chicos. No sé si es por Darío Vivas, ¿no? Que me parece un hombre... Es verdad. Darío Vivas, pero mira lo que te digo una cosa. Todo lo que tú dices, Darío Vivas, es verdad. Yo no he dicho nada de Darío Vivas, hermano. Para que quede claro. Es decir, lo que no es que hace Darío Vivas es... Aguántate un segundo, no es que quiero poner las cosas en claro,
porque Darío Viva es el jefe político del Eso te iba a hablar. PSUV en el Zulia. Darío Viva, todo lo que tú nos has dicho de Darío Viva es verdad. Todo lo que sí tú me gusta, a mí tú me nos has gusta dicho más. es verdad. Pero Darío Viva es el jefe del partido en el Zulia. Más importante del Zulia. El más importante en el Zulia. ¿Cómo se llama? El interventor. El interventor foráneo al Zulia es Darío Viva. Por encima de la persona más, incluso fundadora del movimiento revolucionario venezolano, está por encima de él. Él tiene que rendirle cuentas a Darío Viva. Puede ser lo que sea Darío Viva, puede ser lo que sea, pero es el hombre que más manda en el Zulia ahorita, por lo menos en el interior del partido. Y el gobernador tiene que rendirle cuentas a Darío Vivas, porque Darío Vivas es el hombre de Maduro en la región. Así nomás, para que tú veas. Y eso tiene mucho que ver con, ¿cómo llamaría? Con la podredumbre que hay en el propio movimiento chavista, que tienen que recurrir a Darío Vivas, que es una figura menor, intelectualmente inclusive menor, y se la imponen a Arias Cárdenas, que independientemente de lo que pensemos de Arias Cárdenas, no estemos de acuerdo con él, lo que sea, intelectualmente, políticamente, es pero un largo superior a Darío Vivas. ¿No te parece que ante cuestiones tan subjetivas, ser tan tajante, tanto con Arias como con Darío? Porque yo te digo, mira, yo a Arias no lo conozco, yo nunca en mi vida, sí, yo he visto a Arias Cárdenas un par de veces y siempre de lejos. Una de las veces que lo vi era cuando era agricultor y cultivaba limones en la costa oriental del lago, lo vi cerca, ¿no? Y otra vez fue un evento social y tal, pero nunca pude hablar con él, pero de Arias yo lo conozco por Alberto Garrido. Exacto, pero además de eso por eso yo no te puedo decir propiamente si Arias, porque yo le leo los artículos a Arias en la prensa y yo no siento ninguna densidad en su trabajo. No estoy defendiendo a Darío Vivas, no, de ninguna manera. Yo a Arias no lo he leído, lo he escuchado. Una madrugada. No, está bien, pero si fue una madrugada mejor nos vamos a la pausa porque ya se nos esté pasando el tiempo. Es Larry Harlow y por supuesto, hoy es un viernes divino porque primero estuvimos con la Sanssouci empezando ron con Coca-Cola, de la inspiración de Manuel Bracho con Luis. No, esa canción no la compuso Manuel Bracho compuso otras canciones, pero esa no. Bueno, pero esa es Luisín Landáez, creo que era el cantante, y ahora Cheo Feliciano con Larry Harlow y Ana Caona, que fue un éxito hace muchos años ya. Y es una música que perdurará por siempre porque era buena música, de verdad. Hoy hay buena música también, pero tiene una pequeña falla. Ya la gente no la recuerda al pasar unos cuantos meses. La gente ya no recuerda la música, ¿no? Sí. Pero mira, me ibas a contar algo sobre lo que Arias, tu primera impresión de Arias. No lo has leído, tú no le lees los artículos de opinión a Arias. No, yo no le leo a Arias porque basta escucharlo para no leerlo. Yo la primera vez que escuché a Arias fue en la madrugada del 4 de febrero en una emisora del Zulia. Había sido tomada por las fuerzas rebeldes que trataron de dar el golpe a la sonada golpista contra Pérez, quien corrió peligro su vida, la de él y la de su familia. Y yo recuerdo las palabras de Arias esa madrugada. Arias dijo, este golpe es para rescatar, mira lo que iba a rescatar, la dignidad, la constitucionalidad y construir la democracia y la decencia. Esas fueron las palabras de Arias esa madrugada del 4 de febrero en una emisora, en Radio Calendario, que está detrás precisamente del estadio, o al frente del estadio Alejandro Borges. También cerca de aquel hueco enorme que alguna vez hizo alguien para hacer el centro cívico Coquibacoy, que todavía quedó el hueco ahí como una huella imperecedera de lo que podía ser un proyecto en el sur. Esas fueron las primeras palabras que yo le escuché a Arias. 18 años después, la historia le da un matiz a esas palabras. Son las únicas cosas que le he escuchado a Arias y que me hacen ver en Arias un hombre que, si bien yo no lo leo ni nada por el estilo, yo pienso que Arias es un hombre, no tenía por qué haberle impuesto a un dirigente menor comparado con Arias como es Darío Vivas en el Zulia, al cual Arias tiene que rendirle cuentas con respecto al funcionamiento interno del PSUV. Recordar que Arias es uno de los... Pero venga acá, está bien, pero ¿de qué vale de qué vale que tú percibas que Arias es un alto dirigente? Si Arias, fíjate tú, y que me perdone el gobernador,
que lo vamos a tomar como ejemplo en nuestra clase de hoy, pero en ningún caso se trata de alusiones de índole personal, sino vamos a tratar de extraer un poco lo que el individuo es para explicar otras cosas. Fíjate tú, Arias Cárdenas no lo conocía nadie. Arias Cárdenas era el jefe de la sonada militar chavista en el Zulia. En el Zulia. Chavista no, de la sonada militar de esa época, en el Zulia. Fue fácil para los sublevados tomar los cuarteles y tomar todo, porque la democracia y los militares de esa época parecía ser que ellos no tenían. O estaban comprometidos, dicen que los militares de alta graduación y tal, los altos oficiales estaban comprometidos también, eso es lo que después se hicieron los locos, entre ellos Ochoa Antí, Santelí, Ramírez y tal. Pero bueno, entonces Arias toma la gobernación, la residencia y tal, Chávez se entrega en Caracas, dice que él es responsable, Arias se va. Arias toma una preeminencia, Arias se retira del chavismo porque con razones seguramente enfrenta a Chávez, va a la elección, total, Arias se diluye, Arias se comporta en el golpe, porque ese fue un golpe que hubo en abril. Arias enfrenta a Chávez, lo acusa de asesino, ya antes había tenido el episodio aquel horrible de la gallina, una cosa horrible, horrenda. Nadie se le había ocurrido hacer una pauta publicitaria tan horrenda y tan fea como esa de la gallina. Arias debatiendo con una gallina, una cosa que era que a ningún ser más o menos intelectualmente culto le podía parecer la de la gallina. Pero la gallina fue posterior. No, la gallina fue la elección previa, fue la elección previa contra Chávez, claro. Ya después, cuando él sale, cuando él manifiesta que no lo tomaron en cuenta en el tema, en parte y tal. Sí, Arias comienza, alguien le hace una historia a Arias que es el Garrido, y uno dice el teórico, no sé qué cosa, y entonces lo colocaban. El exégeta de Arias. Lo colocaban en una posición marxista cristiana y tal, porque había sido monaguillo, había estudiado en la universidad tal. Ok, pero Arias después llega al Zulia y se hace gobernador con el apoyo de Copey, y de alguna manera a uno le parecía normal que Copey en su momento lo hubiera apoyado. Copey dirigido por un exégeta del social cristianismo que era Guillermo Lugo Zarco, que era un Júpiter tronante. No veía más allá. El gran defecto de ese gran amigo llamado Guillermo Lugo Zarco fue su cortedad de visión. Sí, Lugo Zarco nada más que veía, y entonces por eso fue tan bravo y tan duro contra Lolita Nillar de Castro, porque a diferencia de otros líderes copellanos, Lugo Zarco es un hombre que no veía muy lejos, pues, ¿no? Entonces, y eso en los políticos es grave, por eso fue su fracaso en la política, porque nunca tuvo visión de distancia. Y él fue el gran factor, pues se convirtió en el gran catón de Lolita Nillar, que algún día le haremos una justicia a su gobernación. Y llega Arias va a la presidencia, después de la presidencia, es la cosa y tal, y no da nada, Arias no ofrece nada después. Y luego Arias, ya derrotado, vuelve a ser candidato aquí y no mueve a nadie. Un hombre sin nada, es decir, que había sido gobernador, que había dejado a unos tipos que después llegaron otra vez con él. E incluso esos que ahora gobiernan con Arias lo abandonaron. Nunca lo quisieron y Arias nunca les dijo nada. Él regresa a la política zuliana de la mano de Chávez, que lo recoge y le da, en esa cosa magnánima de Chávez que muchos no le quieren reconocer. A algunos le perdonó, claro, los perdonaba después de aceptar, o sea, su misión, te sometes aquí. ¿Por qué el Chivo no surgió? Porque el Chivo no se sometió. ¿Por qué Urdaneta Hernández no surgió? Porque no se sometió. ¿Por qué Baduel no pagó cárcel? Porque no se sometió. Arias fue el único Dios que se sometió. Entonces, ni produce nada que tú sientas tal. Ni su accionar político lo llevó a posiciones importantes, ni siquiera el recuerdo de la gente. Entonces yo digo, Darío Viva es un viejo dirigente comunista de Caracas, formado en la juventud comunista, peleador, fundador del MAS, seguramente por esa cara que tiene de marxista-leninista y estalinista, no lo ayuda mucho, ¿no? Por la barba y la cosa, y porque a medida que pasa el tiempo la cara se le va endureciendo. Pero Darío no es un tipo al que podamos despachar así, poniéndolo al lado de Arias y colocando a Arias arriba. No, yo he colocado a Arias por arriba. Lo que te voy a decir es que estoy colocando a Arias, no lo estoy elevando. Es que tienes que elevarlo. Lo que estoy diciendo es que Darío Viva
que no es de aquí, que no conoce la región y que es el hombre de Maduro, se le impuso a Arias, que era el jefe natural del partido. Pero no se le impuso, Ahora, lo impuso Maduro. Bueno, claro, lo impuso Maduro. Lo que te quiero decir es que está bien lo que tú estás diciendo de Arias, porque yo siempre he pensado que pudiera Arias convertirse en el sumo de todas las mediocridades. Pero bueno, entonces tenemos como jefe de partido una enorme mediocridad y como jefe de gobierno otra. Entonces, por eso es que andamos mal. Por eso es que el Zulia no camina, por eso es que tenemos un Estado empobrecido, un Estado que pudiera hacer mucho más. Incluso uno de los lemas del gobierno es nombre ilustre de Venezuela, y resulta que está en el deterioro más grande, sucio, sin crecimiento, con una tasa de desempleo altísima, la inseguridad, la prensa todos los días nos llena de estas noticias, guerra entre sicarios, suma 18 muertos en Santa Rita, siendo él el jefe de la policía. Entonces tenemos un Estado dirigido por el sumo de las mediocridades, uno en el partido y otro en el gobierno. Ese es el problema, no es que Arias sea la lumbrera, no, es que Arias ha sido el fundador de ese proceso. Pero fíjate tú que estamos en la misma posición, porque consideramos que Arias no es ninguna lumbrera. Es más, chico, mira, yo recuerdo que hace unos meses atrás Arias dijo algo que a mí me impactó negativamente. Y fue lo siguiente: Arias dijo que el rector de la Universidad del Zulia y la propia Universidad del Zulia estaban por debajo del retén del Marite. Y lo dijo, mira, lo dijo un hombre que es el gobernador del estado, frente a un hecho casual, porque lo que ocurrió en la universidad fue un accidente. Había una situación de enfrentamiento estudiantil, hubo una pelea, y en las peleas alguien llevó la peor parte, pero no había un proyecto político para asesinar a ese muchacho. Y sin embargo, Arias, tratando de ganar posiciones políticas, fue capaz de decir una cosa tan horrenda como esa. Y lo peor de todo... No pidió disculpas. Pero lo peor de todo es haberlo visto con el rector de la universidad, firmando un convenio. Y a mí me dio vergüenza por el rector que no fue capaz de decir absolutamente nada en ese momento. Y por eso, y te digo, mira, y una de las cosas que a uno le preocupan y por las que a veces provoca hacerle también una buena crítica a la institución, es por ese tipo de dirigentes que las universidades tienen ahora. Bueno, a mí me llega el gobernador del estado con falencias de su gobierno anterior y la de este, y como rector no se lo hubiera permitido, mira, rectores eminentes universitarios, Régulo Pachano, Ángel Lombardi, Chiquinquirá Ferrer, Antonio Borja Romero, Neuro Villalobos. Esos tipos no le hubieran aceptado a Arias semejante cosa. Que por cierto, esos universitarios, el único que se publicó un artículo fue Neuro, porque la asociación de profesores, callada, la asociación de empleados, callada, la asociación de profesores jubilados, callada. Todos se callaron ante lo que dijo Arias, que dijo que el rector era peor que un plan del Marite. Y si es peor que el plan del Marite, la institución también lo es. Y no fueron capaces de decirle nada. Por eso es que en estos tiempos, Arena, a veces hasta miedo da salir de los malos. Sí, porque valen más. Pero dijo una cosa, además, que también sorprendió. Él no sabía que la universidad tenía una granja llamada La Esperanza. Mira, el gobernador del estado no conocía. Una de las cosas que lo sorprendió a él fue haber ido allá y decir, oye, yo no conocía esto. No sabía que la universidad tenía una universidad llamada La Esperanza, para que tú veas. Mira, es tan grave que la propia Federación de Centros Universitarios, involucrada directamente en el asunto, no fue capaz de opinar nada. Porque el presidente de la Federación de Centros Universitarios no es Álvarez Paz, no es Ángel Lombardi, no fue José Caldero Olivares, Julio Portillo, Omar Uribe, José Elías Fuentes. No era de esos dirigentes, no lo era. Y entonces, o Manzanilla, que también fue el presidente de la Federación de Centros. Entonces, o Carlos Altimari Gasperi, que fue también presidente de la Federación de Centros. Entonces ahora cualquiera es presidente de la Federación de Centros. Esto han sido años duros, han sido años duros, porque incluso la calidad del liderazgo, en el caso universitario también se ha rebajado mucho, también ha perdido mucho lustre también, ¿no? Y tenemos dirigentes estudiantiles tan mediocres como
como cualquier funcionario de segunda en el país, ¿no? De verdad que el liderazgo estudiantil está muy malo. Tan malo que creo que ahorita está ausente, ¿no? Bueno, pero justamente, si se lo decíamos, lo hemos dicho muchas veces. Entonces, pero también la política comienza a resquebrajarse mucho y a veces, fíjate tú, uno no tiene, nosotros no estamos aquí para ser complacientes, pero tampoco para hacer críticas de medida sobre hechos que probablemente no puedan realizarse. Pero la Asamblea Nacional, a mí me da la impresión que los tipos llegaron a la Asamblea Nacional sin una conciencia clara de lo que ellos podían hacer. No estoy criticando algunas cosas que han hecho, pero en otras se han quedado cortas, le han dado más tiempo. El país no le estaba pidiendo a la Asamblea Nacional, sino que cumpliera con la Constitución, con la legislación y con la Contraloría que tiene que hacer al gobierno. Sin embargo, una vez cuando los tipos dicen, le damos 6 meses en el poder, ¿cómo? ¿Por qué tenían que darle 6 meses en el poder a Maduro, si usted no está allí para eso? Pero bueno, lo decimos ahora porque las cosas comienzan a ponerse difíciles y porque evidentemente Maduro pasa por un momento difícil y no va a tener oportunidad de resolverla. Pero, ¿por qué la Asamblea Nacional no toma otras decisiones igual importantes? Porque no es un organismo político, los partidos políticos están allí, pero lo que se pone de manifiesto hoy con las conductas que uno ve en el país es que lo que hubo fue voto castigo, un voto castigo feroz, y que eso es lo que el gobierno tiene que llamarle la atención, porque si lo derrotan los partidos, si son los partidos quienes derrotan al gobierno, el gobierno podría tener ventaja, pero con un voto castigo tan terrible, y se pone de manifiesto cuando la oposición en la Asamblea Nacional tiene que cerrar el Parlamento porque se le metieron los chavistas ayer allí y no hallaban cómo sacarlo y les acabaron la sesión. Ayer le acabaron la sesión a Henry Ramos y compañía. Entonces, estamos viviendo momentos difíciles y también te digo, momentos de la política que necesitamos momentos. Yo creo que este no es de la política, pero también es cierto para defender un poco la actitud de la Asamblea. Es que yo creo que si hay algo que hoy se resume todas las energías de los venezolanos, es precisamente en que el presidente Maduro tiene que salir o cambiar o tiene que hacer algo, porque en verdad la inacción del gobierno, y en esto es responsable Maduro, es demasiado pero grande. el presidente de la República, lo menos que puede hacer de la República, no, tiene 6 meses porque no hace nada. No, es que lo vamos a sacar en 6 meses, y después que dice que lo vas a sacar en 6 meses, no, y yo tampoco quiero, como te digo, yo quisiera a veces ahorrarme las palabras, pero no puedo ahorrarme las palabras porque resulta que yo estoy viendo las cosas de una manera. Y yo digo, cuando me dijeron, el tipo sale, lo vamos a sacar en 6 meses, y yo me pregunto, ¿cómo? Entonces resulta que ahora hay diversas maneras. Lo sacamos por enmienda, lo sacamos por esto, lo sacamos. Es verdad, el país está en mal estado y el gobierno no gobierna, pero hay una cosa de legitimidad, que fue que Maduro fue electo, ¿de acuerdo? Y entonces la salida con Maduro tiene que ser, la salida de Maduro tiene que ser obviamente consensuada, no hay otra. Entonces, decirle a la gente que está sufriendo, sí es verdad, pero lo vamos a... Sí es verdad. Es como, por ejemplo, el ministro, el diputado del Zulia, que dijo que iba a llevar una ley anticola, chicos. Y a mí me pareció tan absurdo. Yo creo que hasta la gente hasta votaría por eso. La ley anticola. Entonces, efectivamente, tendrá que haber más política. Tendrá que haber más política porque tú le puedes decir, mira, yo leí el artículo que me recomienda Tede Jauman. Y de verdad, ese artículo Jauman lo escribió seguramente para molestar un poco a quienes no saben del tema, ¿no? Pero resulta que con esos artículos, me gustó mucho más ayer el artículo de Vicente Díaz, porque pone las cosas en el lugar que corresponde. Claro. Mira, yo te digo una cosa, la salida de este gobierno no es fácil. Yo creo que el artículo de Vicente Díaz pone, como dices tú, pone ciertos acentos en algunas cosas. No es fácil reunir 4 millones de firmas, no es fácil sacar 8 millones de votos, no es fácil, nada es fácil. En un país donde la política se hizo compleja y además se basa en 2 aparatos de poder autoritario que son difíciles de superar, la FAN y el Tribunal Supremo de Justicia. Son 2 aparatos de poder autoritario que son capaces de cambiar resultados ex post. Son capaces, es decir, no es una cosa cualquiera, es una cosa tremenda.
Un aparato de poder autoritario de esa dimensión, Tribunal Supremo y Fuerzas Armadas, no es fácil. Sí, pero perdona que te interrumpa, que no te dejo terminar la idea, pero como nosotros nos complementamos bien, tú sabes que a mí me cuentan algunos que estaban en la Plaza Roja, en Moscú, un día que todavía el comunismo tenía el Tribunal Supremo, la Fuerza Armada, tenía todo. Y venía un tipo con una botella en la mano y preguntó qué es esto, tipo de cabello rubio. Y entonces el hombre con los tragos se subió en un tanque y desde ahí arengó a la multitud, pues. Era un demócrata con tragos, ¿no?, que son los mejores, y desde ahí arengó a la multitud y todo se vino abajo. Pero ¿sabes por qué? Porque ese día la gente estaba en la calle. Alguien los había convocado y tenía poder de convocatoria. El problema es que cada vez que la Asamblea Nacional o los dirigentes de la Mesa de la Unidad convocan una asamblea o una manifestación, no les va a nadie. ¿Por qué no les va a la gente? Esa es una pregunta. ¿Por qué no les va a la gente a los eventos? Francisco, no va la gente. Aquí convocan en Maracaibo a la Plaza de la República. Ahí a la Plaza de la República. Convocan aquí en Maracaibo y van poquito. Entre 200 a 300 personas. Llegará el momento en que irán. Ahora, ¿por qué la gente no va, Francisco? No, esa es la pregunta. Sociológicamente yo puedo tener la respuesta. Mira, todo evento que traiga parejo derramamiento de sangre, mira, se convierte en un acto constitutivo sumamente importante para remover de nuevo, para volver a mover las masas. Bueno, la prueba es la siguiente. Yo me voy para San Felipe y me pongo a gritar en la esquina, saqueo, no queda nadie por allí. La gente baja a la Santa María, porque la memoria que tenemos, la memoria colectiva, la memoria que hay, es el 27 y 28 de febrero. Todo evento que viene acompañado de derramamiento de sangre queda en la gente, es una cosa tremenda, se fija en el colectivo. No es fácil removerlo. Yo creo que el 13 de abril quedó ahí, el 11... ¿Tú crees que los gobernadores... No, pero es que me interesa la parte... Queda allí. Me parece la parte sociológica. No es fácil. ¿Tú crees que las dictaduras de la Europa del Este cayeron porque hubo un presidente de la Asamblea de esos países que aprobaron una enmienda constitucional? No, países que 70 años en el poder, eso se cayó solo, como si fueran una mantequilla derretida. Precisamente, porque el poder de la Asamblea, el poder del pueblo radica fundamentalmente en la gente. Seguramente, y como tú dices, seguramente por esas aprensiones, por recordar el pasado, por la sangre y por las cosas, la gente dice, mira, yo prefiero no comer, pagar 1.000 bolívares por 98 gramos de atún escurrido, y no molestar. Pero la gente se va a mover porque llegó un momento que la gente pero la gente tiene que moverse bajo una dirección concreta, porque claro, si no lo hace así, entonces el derramamiento de sangre es mayor y los daños son mayores. ¿Cuál es el gran problema hoy en día de la oposición? De que la Asamblea no es suficiente. Yo creo que la calle no puede convertirse en una metáfora en estos momentos. Por supuesto, sin llegar a los extremos de la salida, que yo creo que fue un error. Pero la calle es importante, que la gente se mueva, que la gente presione, que la gente esté allí con una dirección política y con un objetivo, con una meta. Mira, vamos a protestar porque estamos irritados, chicos, nos están matando en las calles, los 27.000 muertos al año, es demasiado para un país. No conseguir las cosas es demasiado, las medicinas no se consiguen. Eso, invitar a la gente, porque el que no esté en la calle no está invitado a ninguna fiesta. Esa es la cuestión. Ahora, que Ramos Alú con su lengua diga, le doy 6 meses al presidente, razón tendría para decirlo, porque además ellos son los representantes del pueblo que votó masivamente contra el gobierno porque lo castigó, por lo que sea, pero es la representación popular la que está allí. No, está bien, pero sí que nadie dice, que lo que yo digo es lo siguiente, tú me vas a decir, lo tenemos, ellos se unieron para ganar la elección, muy bien, todo bien, resistieron, pero después llegan y dicen, en 6 meses lo sacamos. Entonces tú dices que está bien, 6 meses los tipos ya discutieron cómo lo van a sacar. Resulta que cuando no han pasado 6 meses, pero entonces tú dices, bueno, ahora están discutiendo si lo sacamos por aquí, lo sacamos por allá, y entonces es lo que estoy diciendo, que la Asamblea Nacional, solo la Asamblea Nacional, y vienen otros casitos para que tú veas, solo tratando de poner al descubierto el robo y el saqueo que le hicieron a este país. Que por cierto, mira, por ahí circula en los medios, en las librerías, el libro de Tablante y de Marcos Tarre. La Comisión de Contraloría lo que tiene que coger el libro de Tablante y ponerse a estudiar caso por caso. Una vez que esto se lo hagan,
Mira, no queda títere con cabeza porque resulta que con toda seguridad una buena parte del aparato estatal estuvo y está incurso en actividades de corrupción. Casi seguro estoy, porque no hay ninguna explicación para que se hayan llevado 60.000 millones de dólares en el problema eléctrico y el ministro, y no venga el ministro a decirnos, mire señores, si no racionamos la electricidad, entonces tenemos colapso en abril. Y ministro, ¿y usted no es capaz de preguntarse dónde están los 60.000 millones de dólares? ¿Dónde están las plantas que tenían que llevar para el estado Mérida? Que Alcedo Mora las denunció que eran como 80 y pico de plantas. Desapareció la planta y desapareció Alcedo Mora. Desaparecieron las plantas y desapareció Alcedo Mora. Sí, señor. Es demasiado. Entonces resulta que entonces estamos ahorita creando la ley para la producción y no sé qué cosa. La producción en el país puede haber una ley, cómo no, pero si los entes encargados de que esa ley funcione no lo hacen, entonces es inútil. Es inútil. Hay leyes que sí son prioritarias. El problema de la amnistía, la Asamblea tenía que manejarlo, claro, entre otras cosas, porque tú no puedes seguir viviendo bajo un régimen donde a un preso político, como es Antonio Ledesma, lo llevan le difieren la presentación y le difieren la presentación. Chico, una cosa que no debe ser. O que pasen cosas como lo que ocurrió con Simonovi, o con la jueza Fiuni, o con la capitana Salazar, o con Rosales, o con el propio Leopoldo López. Entonces uno dice, bueno, está bien, esto es una cuestión importante, pero hay momentos en los que uno siente que la impotencia se lo va llevando por delante. Le decidió al Tribunal Supremo que Amazonas no tiene diputado, y es Amazonas que no tiene diputado. El CNE, pasaron 50 días. El CNE no explica, y el tribunal tampoco. Y entonces, ¿qué están haciendo? Que si los diputados van y se incorporan a la Asamblea, entonces la Asamblea no la reconoce. Y Maduro llama a la rebelión contra la Asamblea. Entonces, yo digo, hay que salir, ¿de acuerdo? Hay que salir políticamente, que tienes los votos y que tienes apoyo y que la gente te apoyó hace apenas unos meses, a decirle a la gente donde tienes que decirle que ya esto no tiene un camino. Ahí estamos de acuerdo. Bueno, ahí estamos de acuerdo. Es decir, pero no tiene por qué ser. El espacio de la Asamblea es un espacio para la política, pero la calle también. Pero no tiene, claro, no tiene por qué ser que después de las elecciones pasadas, los parlamentarios del Zulia, quien lleva a Caracas la gestión de áreas para que se discuta, no fue ningún parlamentario zuliano de los que están en el Congreso, fue un diputado suplente del Zulia, suplente. Y quien tiene la campaña para probar que la propuesta de área en su memoria y cuenta es equivocada, es ese mismo señor. Entonces uno dice, oye, ¿y esos parlamentarios del Zulia dónde están? Nos dicen que hay una crisis enorme, como el gobierno. Aristóbulo dice que hay una crisis, y el gobierno dice que hay un decreto, el gobierno dice que hay un decreto de emergencia económica porque estamos en crisis, pero Aristóbulo viene 15 días después y dice que eso es mentira, que al contrario, lo que Aristóbulo muestra en la cifra desmiente al presidente. Entonces no hay crisis, no hay por qué ir a emergencia económica, pero entonces por otro lado los propios parlamentarios dicen que estamos en una crisis y nos lo dicen todos los días. Y entonces, resulta que los parlamentarios lo dicen en el Parlamento. Entonces uno tiene que estar reseñando aquí que a Requesén no le dicen Requesén, sino Recosón. Requesón es la cosa. Y que quede constancia que sobre este tema me vuelvo a referir en el mes de marzo. Aquí hay una queja contra no sé quién es el diputado por Cristo de Aranza, pero dice, mira, no volvió, dice Pedro López. Los diputados se deben a sus comunidades, a las comunidades que votaron por ellos, son sus representantes directos. Es decir, mire, compadre, visite sus comunidades de nuevo. Así como las visitó en la campaña y ofreció y les pidió el voto, usted tiene que rendirle cuenta permanentemente a sus comunidades. No se apoltrone. Está preguntando por el diputado Cristóbal Aranza. No se apoltrone, caramba, en la asamblea. Vaya a las comunidades, participe de la gente de lo que ha hecho y lo que no ha hecho. No sea vago, carajo. Vaya a las comunidades y dígale lo que pasa. No es posible que ganen la elección y se pierden. Adiós, Barrientos. Adiós, Guaripa. Adiós, Ayo Silver. Adiós, Silver. Jopa Lucasi. Señores, una pausa.
Amigos, ahí estuvimos oyendo a Ricardo Ray y a Bobby Cruz. Que la música de hoy es la música de los 60, Arena. Usted que bailó tanto esa música, más bien de los 70. Yo no sé bailar. De los 70. Pero bailar es difícil, ¿verdad? Pero ¿Qué hace falta para bailar? Los que sepan bailar, que nos digan. Yo tengo dos pies izquierdos. Pero ¿qué hace falta para bailar? Porque yo veo, pero claro, no para hacer maromas, porque hay unos tipos que bailando lo que hacen es maromas. A mí me da vergüenza. Yo nunca podía hacer esas maromas, porque yo le llamo maromas, pero tú bailas como Obama. Como Batman. Como Obama. Ah, como Obama, yo pensé que como Batman. No, Batman, vuela. Mira, pero Obama baila así. Y tú bailas así también. ¿Sí? Como tú bailas igualito a Obama. Yo no me he dado cuenta. Sí, yo te he visto. Pero yo de verdad reconozco que a mí me gusta la música. A veces música. te la da por ser chinito del bosque. A mí me gusta la música y me hubiese gustado bailar, pero yo no bailé porque se aprende a bailar joven, muy joven. Sí, obviamente. Yo no tuve quien me enseñara y de paso me daba pena que me vieran bailar, porque yo pensaba que cuando yo bailaba todo el mundo me estaba viendo y entonces uno estaba más o menos cortado, ¿no? Pero fíjate tú que yo creo que esa música que tocaba Ricardo Ray, que tocaba Ismael Rivera, la música de Héctor Lavoe, la de Cortijo y su combo, la del Gran Combo de Puerto Rico, eran para disfrutarlas y bailarlas, ¿no? El pobre Henry Ramos Alú, que lo están acusando de la matanza el 27 y 28 de febrero. Henry Ramos. Henry Ramos, qué bárbaro. Entonces es evidente que bailar a mucha gente le encanta bailar, ¿verdad? Y hay academias de baile para enseñar a bailar. Arenas no se va a inscribir porque no tiene tiempo ya para eso. Pero yo me imagino que Emanuel sabe bailar. Emanuel sabe bailar. Claro, porque él nos ha puesto esa música hoy justamente. Todo el programa, ¿verdad? Todo el programa. Mira, tengo en mis manos el libro Mi Paso por la Vida, escrito por el doctor Rafael Soto Matos, un zuliano, de esos zulianos que todavía quedan. El doctor Soto Matos es una eminencia en el mundo de la cirugía plástica, pero además de eso, en su libro Mi Paso por la Vida, que no es otra cosa que sus memorias, las memorias de Soto Matos, bastante extensas. Aquí cuenta su historia como médico y como ser humano, pero va contando un poco las vivencias de la Maracaibo que se nos fue y también los lugares donde él estuvo, bien por estudio, bien por trabajo. Y yo quisiera recomendarles el trabajo del doctor Soto Matos porque a veces uno no trata de buscar referencias sobre el Maracaibo de ayer y son pocos los trabajos que se puedan documentar que tengan la vivencia del autor, pues, de quien los vivió. Y entonces yo les recomiendo el trabajo Mi Paso por la Historia, por la Vida, del doctor Rafael Soto Matos. Es un buen trabajo, excelente trabajo. Solo yo diría que, según lo que me contaron, cuando supieron que estaba leyendo el libro del doctor Soto Matos, amigos de él que lo conocieron y conocieron a su familia y conocen a su familia, él es el padre del doctor Luis Soto Granadillo, campeón nacional de golf durante 8 años en sus tiempos jóvenes, y hoy un buen golfista y un excelente médico también, cirujano plástico. Me dicen que Rafito dejó de contar cosas. ¿Sí? Y me dijeron, Rafito debió contar cosas, más cosas de Maracaibo, porque él las conoce, y nosotros también. Y nosotros también conocemos a Rafito. Y así le dicen a él con mucho cariño, alguien que fue médico y profesor universitario, que creo que todavía, no sé si todavía va a la universidad, pero un extraordinario médico y con una ventaja siguiente, con una honestidad a carta cabal. Que se expresaba, por ejemplo, cuando él tenía, en esos mundos universitarios que a veces es tan complejo, a veces se hacía lo políticamente correcto para mantenerse siempre a flote, mientras que el doctor Soto Matos va prevalido pues, de sus conocimientos y de su prestigio, era capaz de enfrentar situaciones irregulares como las que enfrentó durante muchos años, siempre con la razón de la mano. Y eso, con la razón en la mano, eso habla muy bien de esos personajes que todavía los tenemos entre nosotros y que siempre los vamos a recordar, no solamente por su trayectoria, sino porque nos dejaron una obra escrita. Felicitaciones al doctor Soto Matos y a su familia y a los que tengan la oportunidad de conseguir el libro, léanlo, que hay demasiada información de ese Maracaibo que se nos fue y que Rafael Soto Matos es un testigo viviente de ello. Dice Luis Saavedra, dice, lo peor que le ha podido pasar a Venezuela es que se ha corrompido al bravo pueblo que ahora ni bravo es. ¿Tú crees que el pueblo venezolano no sea bravo? Yo creo que el pueblo venezolano es bravo, yo creo que
pero obviamente ¿Quién domesticó a los venezolanos? Tiene el peligro de habituarse, de irse habituando poco a poco y a ir asumiendo casi con resignación un comportamiento que lo aleja de los cambios, ¿no? Es decir, durante estos 17 años el venezolano podía haberse habituado a las cosas que le han ocurrido, esas largas colas, esa paciencia que el venezolano ha tenido durante 4, 5, 6 horas, de aguantar esa cola, de aguantar ciertos atropellos. Bueno, mira, yo creo que esas cosas se acumulan y llegará el momento en que la gente pueda reventar. Hoy todo el mundo habla de estallido social. El artículo ayer de Axel Capriles hablaba de estallido social y uno se encuentra la palabra estallido social hoy con mucho más frecuencia. Vladimir Villegas también trabajaba sobre el estallido social, demasiada. Porque tú decías ayer, y estoy de acuerdo contigo, de que las condiciones que produjeron el estallido social en el 89, que mucha gente cree que fue muy promovido, siendo un estallido muy local, los medios se volcaron sobre eso y alguna gente se aprovechó el momento y se convirtió eso en un maremán, ¿no? Es decir, pero hoy en día, hoy, 2016, hay condiciones mucho más fuertes, mucho más profundas que las que produjeron no solamente el 89, sino también el 92. Pero en estos 17 años de poder chavista, la gente poco a poco se ha ido habituando a ciertas situaciones que antes nos irritaban mucho más que ahora, ¿no? Probablemente habría que hacer un análisis sociológico del comportamiento, de la conducta y la orientación de los venezolanos hoy en día, para ver a qué se debe la enorme carga de paciencia que hemos tenido en estos 17 años para no haber reventado todavía. En el 89 bastó el aumento de 0,25% de la gasolina para que una localidad venezolana... Pero yo creo, Arenas, que eso yo nunca le di connotación política a esos sucesos de abril, de febrero de... No, política no, pero social fue un fenómeno. ¿No? Claro, pero nunca le di la connotación porque yo no observé, la imagen que tengo es la de unos tipos con una nevera y unos aparatos de sonidos en el hombro, y también un señor con un canal de media red en la espalda, ¿no? Y me llamó la atención no tanto por el saqueo, sino por la fuerza de ese hombre, ¿no? Que era capaz de llevarse unos 250 kilos o 200 kilos en el hombro, ¿no? Y además, se le veía sonriente. Semejante chuleta. Y de paso me parecía mucha carne para él, ¿no? Y de paso también no tendría refrigeración. Y vi que a los pequeños comerciantes fueron los que más salieron perdiendo. Pero no tocaron ni Miraflores, ni el Parlamento, ni las casas de los partidos, nada, en ninguna parte. La protesta no pareciera que no era contra nadie. Parecía que eran ciertamente saqueos. Eso que ha ido convertido en una gesta revolucionaria. Eso no, nada, saqueos. Saqueos, cuando hay que saquear, hasta los más honestos participan de la fiesta. Pero hoy, evidentemente, la situación es mucho más compleja. Fíjense lo que dice la versión final de hoy. La subregión Perijá se queda sin leche ni carne. Y estos ganaderos tienen toda su cuestión invertida allí. Y ellos no pueden producir porque el Estado no les da garantías para producir. Abigeatos, grupos irregulares, guerrilleros colombianos, indígenas que se creen con derecho a todo lo que allí haya porque eso es tierra de ellos. Y la Guardia Nacional dedicada a nada o no puede actuar, que en el mejor de los casos no pueden actuar por instrucciones mayores, de arriba. Entonces se acaba la producción de leche y carne en el Zulia y ya no tenemos capacidad para importar la carne y la leche que importábamos en el pasado. Entonces digo yo amigo, oye, si es verdad, la gente tiene que salir a manifestar, pero no hay alguien en el gobierno con suficiente sensibilidad para captar lo que está ocurriendo, porque da la impresión que saben que lo que está ocurriendo, pero que prefieren ir a un enfrentamiento para reproducir la violencia que los mantenga en el poder y definitivamente acabar con el resto de las instituciones, porque a pesar de que funcionan con dificultad, todavía hay un atisbo de que hay instituciones. La idea es el enfrentamiento para justificar acabar con las instituciones y quedarse en el poder para toda la vida. ¿Por qué? Porque lo que importa es quedarse en el poder. Jesús Farías
dice, la falta de divisas no me van a tumbar. no van a tumbar al gobierno. Y Aristóbulo Isturiz dice que si quitan el control de cambio, tumban el gobierno. O sea que, y cuando tú analizas el discurso de los líderes oficiales, te das cuenta que por encima de las circunstancias que vive el país, lo que realmente les preocupa es quedarse en el poder, porque pareciera ser que hicieron un compromiso de por vida, de que se iban a quedar allí y que nunca nadie los iba a sacar. Y le vendieron a su gente la idea de que ellos iban a gobernar por siempre. Y como iban a gobernar por siempre, no importaba que dilapidaran los fondos del Estado, no importaba que hicieran lo que hicieran, porque como no iba a venir nunca una oposición que tomara el poder y los hiciera pagar por sus delitos, entonces estaban libres. Hoy las cosas cambiaron porque el propio ese pueblo al que tanto se le rendía culto, votó en contra. Los mismos tipos que estuvieron detrás del féretro de Chávez el día de su entierro, los mismos tipos que acompañaron el cuerpo de Chávez del hospital militar a Fuerte Tiuna, esos mismos tipos unos meses, 2 años después, votaron contra el legado del presidente Chávez. Y eso, mire, pueden estar silenciados toda la vida, pero los problemas de la gente no se resuelven. El problema del agua es gravísimo, pero la gente, como el problema del agua es grave, no se da cuenta que Maracaibo está sin electricidad en las calles, porque cada vez que se quema una bombilla, esa no puede ser respuesta. ¿Y por qué no puede ser respuesta? Porque no hay. ¿Y por qué no hay? Porque no se en Venezuela. Y como no se produce, no tenemos dólares para traerla. Y porque la empresa que dirigía la electricidad antes tenía dinero para pagar a sus trabajadores, para hacer las inversiones y hacer mantenimiento. Esa empresa la centralizaron y la acabaron. Entonces el gobernador del estado tiene el valor, el tupé, de decir que él va a convertir en el Zulia en un estado potencia. Si no puedes iluminar las calles, si tú no has podido iluminar las calles, si no le quisiste dar los camiones a la alcaldía para recoger la basura y montaste un aparato para recoger la basura con un montón de camiones que ya la mayoría están fuera de servicio y no recogiste la basura, ¿cómo vas a convertir al Zulia en una región potencia? Y entonces uno dice, están jugando con la inocencia, con la tranquilidad y con la paz social. Y eso es grave, porque puede ser que no pase nada, pero la gente no los volverá a mirar como los miraba antes. Claro, la gente le ha perdido el afecto. Claro, le perdió el afecto, eso es más grave. Les perdió el afecto, la lealtad. La gente ha desplazado sus lealtades hacia otros sectores. Eso es lo que ocurrió en las elecciones. Y fíjate, ahora que tú hablas del famoso Estado potencia. Estado potencia es que si no hay agua, no hay electricidad. ¿De qué potencia se trata, chico? No, chico, y tú no puedes ir para la Villa Rosario porque cuando regreso te atracan, te asaltan. Tú no puedes ir a La Rita porque no sabes si en la balacera, que la balacera diaria cae uno muerto. Entonces resulta que el gobernador decidió ser el jefe de la policía y en La Rita metieron al 6CPC, a la Guardia Nacional, a la Policía Nacional, a la Policía Regional, todos los policías del mundo, y siguen habiendo crímenes en Santa Rita. Y el alcalde no dice nada porque el alcalde no puede decir nada. Entonces, bueno, así estamos. Bueno, entonces resulta que, ¿cómo le hablas tú de un estado de potencia si aquí mismito, pasando el puente sobre el lago? ¿Cómo haces tú con un gobernador que fue incapaz de decirle al gobierno nacional, mire, ya por cierto que le devolvieron las instalaciones deportivas después que las destrozaron? Cuando las instalaciones deportivas estaban en manos de la gobernación del estado, las mantenían. Mira, no te alarmes si perdiendo las elecciones de gobernador se las vuelven a pasar al Ejecutivo. Bueno, las instalaciones deportivas estaban en buen estado, se las pasaron al gobierno nacional, primero a la alcaldía, después al gobierno nacional y resulta que las dejaron, se deterioraron por completo. Ahora se las vuelven a pasar a la gobernación. Pero como tú dices, no es de extrañar que mañana, cuando pierdan la gobernación del estado, se lo van a pasar al gobierno para que pase lo mismo. Pero ocurre lo del puente Nigales, obra ofrecida más de una vez, 17% de avance tiene la obra. ¿Cuántos años tiene la obra, el puente Nigales? Más de 14 años. Y entonces resulta que el gobernador dice, vamos a convertir al Zulia en un estado potencia. ¿Pero potencia de qué, gobernador? ¿Potencia de qué? ¿Con qué, gobernador? Yo te estoy diciendo que, oye, vale, si la producción agrícola se le viene abajo, gobernador. Yo no sé si la de limones, pero sí la de... No, de limones también.
Los limones que produce esa hacienda son así. Chiquitico. Bueno, fíjate, Francisco, así estamos, pues, y este es el país que tenemos y ojalá, como dice este señor, Dios nos ayude, y él mismo se dice, así será, amén, porque la hiperinflación nos está comiendo, 740% es la cuestión. La producción de acero, la producción petrolera, la producción agrícola, la producción, es decir, la producción manufacturera, el país está en una situación calamitosa. ¿Cómo lo vamos a resolver? Hay que cambiar el modelo y hay que cambiar la gente que lo gerencia. Porque si esas dos variantes no se dan, el país va a ir al despeñadero y peor para nuestros nietos, nuestros hijos y nuestros nietos. Y algunos ya que tendrán bisnietos. Pero verdad que es necesario que el país cambie, porque se vive, este es un año, decía por allí un amigo, este es un año fastidioso. Este es un año fastidiosísimo y este es el año en que corremos peligro, en todos los sentidos. Por eso es que es necesario rescatar la política y recuperar la posibilidad de diálogo, recuperar la posibilidad de un gran acuerdo, de un nuevo pacto social. Un nuevo pacto social entre quienes, entre los actores más significativos del país, y que cada quien suponga, ¿verdad?, que hay que hacer un gran acuerdo, primero institucional, y después un acuerdo sustantivo. No al revés, sino un acuerdo institucional, que cada actor lo firme, ¿cómo se llama?, lo refrende, y luego hacemos un acuerdo sustantivo. Si no hay un gran acuerdo y un gran diálogo entre las diferentes fuerzas, el país se va a ir por senderos desconocidos y que nos van a provocar y nos van a producir daño a todos, y dolor a todos, y cuidado si no una confrontación violenta que nos ponga a todo el país en una situación engorrosa. Por eso es que la política es importante, la política como el arte de lo posible. Yo creo que todavía hay posibilidades de superar este escollo y de llamar a un gran acuerdo. El gobierno tiene la sartén por el mango y yo creo que el gobierno es el principal interlocutor para producir ese gran acuerdo. Y no repetir la escena de ayer, esa escena terrible de la Asamblea Nacional donde unos tipos gritaban que la Asamblea no privatizara, no volviera a privatizar las empresas, como si la Asamblea tuviera esa capacidad. Mira, lo que tiene que pasar es que hay cosas, mira, están haciendo negocios con las transnacionales y deben ir a la Asamblea Nacional, supongo yo, pero todavía alguna buena parte de lo que les quitaron las empresas en la costa oriental del lago no se las han pagado. No se las han pagado. Pero un detallito final ya porque nos tenemos que marchar. Sí, yo en estos días hice una afirmación acá referida a las elecciones universitarias. Parece que todavía el Tribunal Supremo de Justicia no ha dicho nada, pero da la impresión que va a decir. Ya una ley aprobada permite que para escoger a las autoridades universitarias voten los egresados, el total de egresados de la universidad. Oye, pero los egresados. Los egresados, sí. Los empleados, los obreros, los estudiantes y los profesores en igualdad de condiciones. Bueno, no sería muy largo de comentar si decimos cómo es la cosa ahora, pero lo cierto es que yo lo dije no con ánimo de ofender a nadie, ni con ánimo de herir susceptibilidades, y mucho menos de quitarle importancia a los gremios, que son los gremios, el gremio de empleados y obreros, están... ¿Ya tienen su candidato? No solamente, ya tienen candidatos, pero no solamente eso, sino que ellos están alborozados porque se les hace un reconocimiento de escoger las autoridades universitarias, como si se tratara de escoger el presidente del sindicato. Se trata de la universidad, una institución, de un centro de reflexión ético-académico que tiene que, por supuesto, obreros y empleados para poder operar, pero donde los elementos vitales son obreros, o profesores y estudiantes. Lo otro es un elemento accesorio. La universidad sin obreros o contratando por fuera puede funcionar, y también puede funcionar sin empleados, lo que no puede funcionar sin profesores y sin estudiantes. Lo peor, la peor muestra de populismo ha sido esa, claro, que la universidad vote todo el mundo, porque eso nos va a traer grandes problemas. Claro, también. y yo lo que dije aquí, y lo sigo sosteniendo, es que si alguien tiene derecho a elegir, tiene también derecho a ser electo. Entonces, yo lo que propuse fue, en aras del entendimiento y del futuro universitario, es que se aprobara para el inicio un obrero sea el rector, que el vicerrector académico sea un estudiante en virtudes porque tiene que ver con cuestiones estudiantiles y académicas, que el vicerrector administrativo sea un empleado y que el secretario
sea un profesor por aquello de que hay que garantizar que el hombre sepa leer y escribir para que lleve bien las actas, ¿no? Porque el secretario tiene que llevar sus actas y sus cosas. el orden del día, ¿no? Y el orden del día, y no está de más que el profesor haga de secretario para que haya esa garantía. No estoy diciendo que no dije que ni los obreros, ni los empleados, ni los estudiantes no sabían leer y escribir, no he dicho eso. Lo que estoy diciendo es que como le toca escoger a un profesor, al secretario, yo propongo que sea el profesor, porque barajo el tiro si el profesor no sabe leer y escribir. No, porque hay garantías. Bueno, hay garantías porque hay empleados, hay estudiantes que no saben leer y escribir. Cuesta, ¿no? Entonces no puede ser secretario. No puede ser secretario. Entonces yo lo que digo es para mejorar la cosa, para darle continuidad a la propuesta. Un obrero, rector, un empleado, viceadministrativo, un estudiante, vicerrector académico y el secretario que sea un profesor. Mario está angustiado porque nos tenemos que ir, porque tenemos que ir ahorita a un sitio a seguir trabajando, pero nos vamos, amigos, y seguro regresamos el lunes.